Jamás se me habría ocurrido en sueños que, con solo salir a dar un paseo, mis padres me trajeran de regreso una hermana mayor. En apariencia era mi hermana, pero en realidad resultó ser una obsesiva yandere a quien le encantaba controlarme. Abrí los ojos como platos para contemplar a la muchacha que tenía delante. Debía de rondar los 23 o 24 años y vestía una sencilla camiseta blanca y unos vaqueros. Su cabello negro le caía hasta los hombros y su piel era tan pálida que parecía no haber visto jamás el sol. Pero lo que más llamaba la atención eran sus ojos, desmesuradamente grandes, de un negro inquietante, clavados en mí sin pestañear. «Hola, hermanito», susurró ella, esbozando una sonrisa extraña en la comisura de los labios. Yo retrocedí medio paso. «Esperen, mamá, papá, ¿están bromeando? ¿Qué clase de estafa nueva es esta?» Mi madre me dio un golpecito en el brazo y repuso. «¿Qué estás diciendo? Esta es Lucía. La conocimos en Sevilla. Viajaba sola y le robaron la cartera, así que la invitamos a cenar. Charlamos y descubrimos que teníamos una afinidad extraordinaria. Además, resulta que tampoco tiene familia, así que decidieron adoptar a una hija adulta». La interrumpí, incapaz de disimular mi incredulidad. ¿Fueron de viaje o de visita al orfanato? Lucía dio un paso al frente y posó sus helados dedos en mi mejilla. ¿Acaso no le gustó a mi hermanito menor? Un escalofrío me recorrió el cuerpo. La temperatura de sus dedos era anormalmente baja, como si una serpiente se deslizara sobre mi piel. «No, es que, es demasiado repentino», balbuceé, y de pronto noté que sus uñas estaban pintadas de un rojo oscuro, que bajo la luz brillaba con un fulgor parecido al de la sangre. Mi padre ya estaba entrando arrastrando la maleta. «No te quedes ahí plantado en la puerta. Pasa y hablamos dentro. Ryan, a partir de ahora, esta será tu casa. No te cortes». Mis ojos seguían abiertos, observando cómo aquella muchacha desconocida entraba en casa tras mis padres. Con gesto experto, encontró las zapatillas y se las calzó, como si llevara 20 años viviendo allí. «Señorita Liu», intenté protestar. «Llámame hermana mayor», repuso ella sin volver la cabeza, con voz suave pero inapelable. Durante la cena, al fin logré entender la situación. Lucía, de 23 años, trabajaba por cuenta propia, huérfana de padre y madre. En un viaje en solitario se había topado con mis padres. Por razones que se me escapaban, había terminado convirtiéndose en un miembro más de la familia. «Lucía se quedará temporalmente en la habitación de al lado», anunció mi madre mientras le servía más verdura en el plato. «Podrá ayudarte a ordenar la casa, que tú vives hecho un desastre». «No necesito niñera», protesté con firmeza. Lucía alzó de pronto la mirada, sus ojos oscuros como el azabache clavados en mí. «No soy niñera, soy tu hermana mayor», aclaró con suavidad, dejando los palillos sobre la mesa. «Hermano menor, tienes un grano de arroz en la comisura del labio». Antes de que pudiera reaccionar, ya había alargado la mano y, con el pulgar, me limpió el grano de arroz que tenía en la comisura de los labios. Y entonces, lo juro que es verdad, se lo llevó a la boca. Mis padres, para colmo, contemplaban la escena con una sonrisa de satisfacción. Mi voz temblaba. «¿No os parece esto un tanto extraño?» «¿Extraño?», replicó mi padre, engullendo un buen trozo de carne estofada. «¿Acaso es malo que tengas una hermana mayor más que te quiera?» En la quietud de la noche, yacía en la cama dando vueltas sin cesar. La habitación contigua permanecía en silencio absoluto. No tenía idea de qué estaría haciendo aquella muchacha que se hacía llamar mi hermana mayor. Tomé el móvil y le envié un mensaje a mi compinche Fernando. Mis padres volvieron de viaje y me recogieron una hermana mayor. Fernando respondió al instante. «Vaya pasada. Está buena». Reflexioné sobre el rostro pálido de Lucía y sus ojos negros como abismos. «Hermosa, sí, pero con un dejo de inquietud. Mándame una foto», me pidió. Dudé un instante. «No está bien espiar a los demás», repliqué. En eso estaba, cuando de pronto percibí unos pasos leves que se detuvieron ante mi puerta. Contuve la respiración, clavando la mirada en la sombra que se filtraba por la rendija. El pomo comenzó a girar con lentitud. Me levanté de un salto, agarré la mancuerna que había sobre la mesa y ¿quién? La puerta se abrió. En el umbral, bajo la luz de la luna, estaba Lucía. Llevaba un camisón blanco, su cabello negro caía suelto sobre los hombros. Parecía una aparición. «¿Todavía no duermes, hermano menor?», dijo con voz suave, sedosa como el raso. ¿Tú qué quieres?», balbuceé, alzando la mancuerna con manos temblorosas. Inclinó la cabeza al observarme, y de pronto, sonrió. «Mi hermano menor te tiene miedo», dijo, avanzando un paso. «Solo vine a traerte un vaso de leche caliente, para que duermas mejor», aclaró. Fue entonces cuando reparé en que, efectivamente, sostenía una taza entre las manos. Se acercó a mi cama, depositó la taza en la mesilla de noche y, acto seguido, extendió la mano para acariciarme la frente. «Pórtate bien, tómatelo y acuéstate pronto», dijo, mientras sus dedos se deslizaban con suavidad entre mis cabellos. «Mañana te prepararé el desayuno». Mi cuerpo permaneció rígido como un mástil, y solo cuando ella abandonó la habitación logré exhalar un suspiro largo y profundo. Ni siquiera me atreví a rozar aquel vaso de leche. A la mañana siguiente, me despertó un aroma delicioso. Al levantarme, vi la mesa del comedor repleta de un abundante desayuno: huevos fritos, panceta, ensalada y zumo recién exprimido. Lucía, con un delantal atado, estaba en la cocina. Al volverse, me dedicó una sonrisa. «Ya se levantó el hermanito. Vaya a lavarse, que el desayuno estará listo en un momento».
Me quedé paralizado. La escena resultaba demasiado inquietante. Una mujer desconocida que apenas había aparecido ayer, se movía por la cocina de mi casa con la desenvoltura de una dueña de casa. Al asearme, descubrí que mi cepillo de dientes había sido reemplazado por uno nuevo, la toalla cambiada por otra de un azul pálido, y en el lavabo se alineaba una serie de productos de cuidado facial, todos de marcas que jamás había visto. ¿Dónde está mi cepillo de dientes? Salí disparado del baño. Tíralo, dijo Lucía sin alzar la vista, volviendo la tortilla en la sartén. Las cerdas están deformadas, le harán daño a las encías. Ese era mi cepillo favorito. Lo he usado 2 años. Finalmente volvió el rostro, con esa sonrisa dulce que producía escalofríos. Ahora el hermanito menor tiene a su hermana mayor, y ella cuidará de todo lo tuyo. Abrí la boca, pero no logré articular palabra alguna. Su mirada me heló la espalda. Había en ella una obsesión malsana, como si yo fuera un juguete que había recuperado tras perderlo. Tras el desayuno, mis padres anunciaron que irían al campo a visitar a la abuela y no regresarían hasta 3 días después. ¿De verdad van a dejarme a solas en casa con una completa desconocida? Pregunté, incapaz de dar crédito a lo que oía. Lucía no era una desconocida, mi madre le dio unas palmaditas en el hombro. Ahora es parte de nuestra familia. Mi padre se acercó a mi oído y murmuró, hijo, esta chica es estupenda. Aprovecha la oportunidad. Casi me da un soponcio. ¿Acaso se habían hecho una idea equivocada? En cuanto nuestros padres se marcharon, Lucía se transformó por completo. Me agarró la muñeca con una fuerza descomunal. Ahora, hermano menor, susurró acercando su rostro al mío, su aliento cálido rozándome el cuello. Vamos a hablar de las reglas de la casa. Asintió para sí misma. Las reglas de la casa. Con la otra mano, sacó de la nada unas tijeras y las hizo oscilar ante mis ojos. Primero, debes estar en casa antes de las 10 de la noche. Segundo, tienes que beber 8 vasos de agua al día. Tercero, hizo una pausa, el frío destello de las tijeras reflejándose en sus ojos. No me llames por mi nombre, llámame, hermana mayor. Tragué saliva. ¿Y si no acepto? Ella sonrió. Las tijeras rozaron suavemente el cuello de mi camisa y un botón cayó al suelo con un leve chasquido. Entonces, hermanito menor, te quedarás con algo menos de ropa que ponerte. No había encontrado una hermana mayor, sino que me había traído a casa a una diva caprichosa. Los 3 días siguientes fueron una auténtica pesadilla. Lucía se adueñó por completo de mi vida, decidía lo que comía, lo que me ponía, a qué hora me acostaba e incluso qué programa de televisión veía. Intenté rebelarme, pero sus ojos, lo más aterrador es que ella parece creer sinceramente que es mi hermana. Aparece de repente mientras estoy jugando y me pone sus frías manos sobre los ojos. Hermano, jugar demasiado tiempo es malo para la vista. Cuando pido comida para llevar, tira la comida en silencio y me sirve sus propios platos nutritivos. Incluso cuando estoy en el baño, se queda fuera de la puerta. Hermano, ¿necesitas la ayuda de tu hermana? La tercera noche, al fin estallé. ¡Basta!, grité, y volqué por los aires la cena que ella había preparado con tanto esmero. Tú no eres mi hermana mayor. No eres más que una extraña que apareció de la nada. Lárgate de mi casa. Lucía permaneció inmóvil en el sitio, contemplando con rostro inexpresivo la comida esparcida por el suelo. Luego, se agachó con parsimonia y comenzó a recoger los fragmentos uno a uno. El hermanito menor se ha enfadado, murmuró, y en su voz resonaba un dejo de placer inquietante. El hermanito enfadado también resulta adorable. Me volví para marcharme, pero de pronto ella me abrazó por la espalda. Sus brazos me ciñeron la cintura como férreas argollas, su rostro se pegó a mi espalda. No apartes a tu hermana mayor. Su voz de repente se quebró en un sollozo. Eres el único familiar que le queda. Mi corazón dio un vuelco. La desesperación y soledad en su tono eran tan genuinas que, por un instante, olvidé resistirme. En ese instante, de pronto me soltó, se colocó frente a mí y en su mano reaparecieron aquellas malditas tijeras. Sin embargo, con la cabeza ladeada, apoyó suavemente las hojas metálicas contra mi pecho. Si el hermanito menor de verdad ya no quiere a su hermana mayor, dijo, entonces la hermana mayor le sacará el corazón. Era broma, dije con una risa forzada. Mi hermana mayor es la mejor. Al instante, su rostro se iluminó con una sonrisa radiante y las tijeras desaparecieron como por arte de magia. Buen chico, hermanito, voy a prepararte algo para cenar, dijo. Al verla alejarse dando saltitos, me desplomé en el suelo. Esta mujer estaba definitivamente loca, y de una locura de las graves. El día que mis padres regresaron, me abalancé sobre ellos como quien divisa un salvavidas. Papá, mamá, llévensela, está loca. Mis padres me miraron perplejos, luego dirigieron la mirada hacia Lucía, quien permanecía de pie a un lado con una sonrisa dócil. Lucía, ¿qué ha sucedido?, preguntó mi madre. A Lucía se le enrojecieron los ojos. Quizás no soy lo suficientemente buena, dijo. Al hermano menor no le gusta que lo cuide. Bajó la cabeza y 2 lágrimas cayeron en el momento justo. Me quedé boquiabierto. ¡Qué interpretación! La academia le debía un Oscar. Mateo, dijo mi padre con voz severa, ¿cómo puedes tratar así a tu hermana mayor? Lucía se preocupa mucho por ti. Ella me amenazó con unas tijeras, y yo me quejé. ¿Tijeras? Mi madre puso cara de desconcierto.
¿Qué tijeras? Giré la cabeza para mirar a Lucía. Ella parpadeó con inocencia, sus grandes ojos abiertos, mientras sostenía en la mano 3 tijeras de plástico. ¿Tuviste una pesadilla, hermanito?, dijo con voz dulce. Tu hermana mayor solo usó esto para cortarte los hilos sueltos. Me derrumbé por completo. Aquella mujer era aterradora. Por la noche, tras asegurar la cerradura de mi habitación, llamé a Fernando. Hermano, sálvame. Esa tipa es una psicópata. ¿En serio o es broma?, preguntó Fernando, con un tono de excitación. Es una completa degenerada. Controla cada aspecto de mi vida y además me amenaza. Guau, Fernando silbó. Eso es el arquetipo perfecto de la obsesiva yandere. Tienes suerte, chaval. ¿Suerte? ¿Qué va?, repliqué, bajando la voz. Es posible que quiera matarme. Eso lo hace aún más emocionante. Fernando, el degenerado, se mostró aún más entusiasmado. Mañana iré a tu casa para ver con mis propios ojos. Colgué el teléfono. Justo cuando me disponía a dormir, de repente oí el sonido de la cerradura girando. Miré aterrado como el pomo de la puerta rotaba lentamente. Gracias a Dios había echado el cerrojo. Hermano menor. La voz de Lucía llegó desde el otro lado de la puerta, dulce hasta resultar empalagosa. Ábreme, hermanita. Te he calentado leche. No hace falta, ya me acosté, respondí, con la voz temblorosa. Tras unos segundos de silencio tras la puerta, la oí reír suavemente. Está bien. Buenas noches, hermanito. Que tengas dulces sueños. Sus pasos se fueron alejando poco a poco. Respiré hondo, aliviado, pero de pronto descubrí que bajo el umbral de la puerta habían deslizado una nota. La recogí con manos temblorosas. En ella, con una caligrafía elegante, se leía: qué adorable es mi hermanito cuando echa el cerrojo, pero la hermana mayor tiene llave. Hasta mañana. Me quedé mirando aquel corazón dibujado, un escalofrío recorriéndome el cuerpo. Esta vida ya no era soportable. Al segundo día del regreso de mis padres, decidí ir a refugiarme en casa de Fernando. ¿Seguro que quieres salir, hermano menor? Lucía estaba plantada en el recibidor, enrollándose la punta del cabello alrededor del dedo. En su otra mano, aquellas tijeras de plástico giraban como un molinillo. Tragué saliva. Ese solo voy a casa de un amigo, a jugar a videojuegos. De repente se acercó tanto que pude contar cada una de sus pestañas. ¿Qué amigo? ¿Chico o chica? ¿Dónde vive? ¿A qué hora vuelves? Fernando. Chico, vive en el barrio de al lado. Vuelvo antes del anochecer, respondí de un tirón, con la espalda ya pegada al tablero de la puerta. Lucía ladeó la cabeza para observarme, sus ojos oscuros como 2 abismos insondables. Luego sonrió y extendió la mano para arreglarme el cuello de la camisa. Tenía que regresar antes de las 10, o mi hermana mayor se preocuparía. Como si me hubieran concedido un indulto, salí disparado por la puerta. La casa de Fernando olía a una mezcla de fideos instantáneos y calcetines sudados. Me desplomé en su silla gamer, como un pez varado en la arena. Así que Fernando se acercó emocionado. ¿De verdad esa hermana mayor te amenazó con las tijeras? ¿Es absolutamente cierto? Di un trago de Coca-Cola. Y además vigila todos mis movimientos. Hasta cuando voy al baño pregunta si necesito ayuda. Fernando se acarició la barbilla. Suena a algún tipo de juego especial, ¿no? Juego, ni que 8 cuartos, exclamé, agarrando un cojín y lanzándoselo. Estoy en peligro de muerte. Pues llama a la policía, replicó él. Me quedé callado. A decir verdad, aunque Lucía daba miedo, en realidad no me había hecho daño. Además, la comida que preparaba estaba realmente deliciosa. Al regresar al atardecer, hallé la sala transformada, la ropa sucia lavada, los envases de comida desechados, y el traje de 8 piezas envuelto en plástico protector. Había vuelto mi hermano menor. Lucía asomó la cabeza desde la cocina y anunció: lávate las manos, la cena está lista. Sobre la mesa se alineaban costillas de cerdo estofadas, pescado al vapor y sopa de calabaza blanca. El aroma hizo que mi estómago traicionero comenzara a gruñir. Primero tomé el caldo. Ella sirvió un cuenco y lo deslizó ante mí. Sus ojos se arqueaban como lunas crecientes. La hermana mayor lo ha cocinado a fuego lento durante 3 horas, dijo. Dudé un instante antes de probar un sorbo, tan exquisito que casi me mordí la lengua. Lucía apoyó la mejilla en la palma de la mano, observándome. Una sonrisa de satisfacción asomaba en la comisura de sus labios. ¿Está bueno?, preguntó. Aceptable, repuse, terco. Pero mi mano, ya sincera, se dirigía a tomar la segunda costilla. De repente, ella me sujetó la mano. Hermano menor, antes de comer, ¿qué hay que decir? Hay que dar las gracias a la hermana mayor. Sus dedos estaban helados y se enroscaron como serpientes. Se me erizó el vello de la nuca. Gracias, hermana mayor. Buen chico. Soltó mi mano y, de paso, me limpió la grasa de la comisura de los labios. Después de cenar, me desplomé en el sofá a ver la televisión. Lucía trajo fruta y se sentó a mi lado con naturalidad. Cuando su muslo rozó el mío, me levanté como si me hubiera dado una descarga eléctrica. Me voy a duchar, dije. En el baño, descubrí que el gel de ducha había sido reemplazado por uno con aroma a lavanda, y en el estante había aparecido además una botella de esfoliante corporal. En el espejo, escrito con lápiz labial, se leía: hermano menor, cuida bien tu piel. Me quedé mirando aquel corazón dibujado, el pecho se me aceleró, del susto, y acababa de ponerme los pantalones. De pronto, la puerta se abrió. Hermano menor, tu ropa interior. Lucía se detuvo en el umbral,
con mis calzoncillos en la mano. Su voz se cortó en seco. Nuestras miradas se encontraron. Chillando, agarré una toalla para cubrirme la parte inferior. Sal. Ella no se movió, clavando la mirada en mis abdominales. Hermano menor, tienes buen cuerpo, dijo. ¡Qué pervertida eres! Agarré el champú y se lo lancé. Ella lo esquivó con agilidad, cerró la puerta riendo y añadió, la próxima vez, hermana mayor te frotará la espalda. Esa noche tuve una pesadilla febril. Soñé que Lucía hendía mi pecho con las tijeras, extraía mi corazón y lo depositaba en un frasco de cristal. Desperté empapado en sudor, y entonces vislumbré una silueta sentada junto al lecho. Habrás tenido un mal sueño, dijo la voz de Lucía, nítida en la penumbra. Casi me desplomo de la cama del susto. ¿Cómo has entrado? Balbuceé. La puerta no estaba echada. Ella alargó la mano para palpar mi frente. Sus dedos eran como témpanos de hielo. Con lo que has sudado, hermanito, déjame que te limpie, dijo. Permanecí rígido, dejando que me pasara la toallita húmeda por el pecho. Su aliento me rozaba el cuello, impregnado de un aroma a menta. Qué rápido te late el corazón, hermanito, musitó con una risita leve, apoyando la palma de su mano sobre mi costado izquierdo. ¿Era miedo o excitación? Miedo, por supuesto que era miedo. Retrocedí, la nuca golpeó contra el cabecero de la cama. De pronto, ella se inclinó, sus labios casi rozaron mi oído. Mientes. Dicho esto, se incorporó y se marchó. Sus pasos eran tan leves como los de un gato. Yo permanecí con la mirada clavada en el techo hasta el amanecer. El fin de semana mis padres volvieron a salir. Antes de irse, mi madre me deslizó a escondidas una caja de Durex. Casi me muero en el acto. No somos ese tipo de relación, pero lo serás tarde o temprano. Me guiñó un ojo. Ruyan es una chica maravillosa. No la decepciones. Contemplé con desesperación como Lucía agitaba la mano con docilidad al despedir a sus padres, para luego volverse hacia mí y esbozar una sonrisa demoníaca. Ahora solo quedamos nosotros dos en casa, hermanito menor, dijo. Di 2 pasos atrás. ¿Tú qué pretendes? Balbuceé. La limpieza general, repuso, arrojándome un delantal. Empezaremos por tu posilga. Lo que siguió fueron las 6 horas más aterradoras de mi vida. Lucía, cual aspiradora humana, barrió cada rincón de mi habitación. Mis figuras de colección de edición limitada fueron limpiadas con sus toallitas de alcohol, los discos de videojuegos fueron reordenados alfabéticamente, y las sábanas y fundas de almohada fueron cambiadas por otras nuevas. ¿Qué es este montón? Preguntó al tiempo que alzaba un fajo de papeles, bocetos de cómic. No los toques. Me lancé a recuperarlos, pero ella esquivó con agilidad y comenzó a hojearlos a toda velocidad. Mi hermanito dibuja bastante bien, comentó mientras extraía una hoja. Esta en especial me gusta. El pecho de la chica está captado con mucha viveza. Me sonrojé como un cangrejo hervido. ¿Que te lo devuelva? Claro que sí. Elevó el manuscrito por encima de su cabeza. Un beso de tu hermana mayor y te lo devuelvo. Ni en sueños. Entonces, no sé de dónde sacó unas tijeras. Te ayudo a retocar las ilustraciones, dijo. Al ver cómo se acercaban las hojas metálicas a la obra que tanto me había costado, no tuve más remedio que claudicar. Le planté un beso fugaz en la mejilla, más leve que el zumbido de un mosquito. Lucía, sin embargo, pareció quedar suspendida en el tiempo, petrificada en su sitio mientras un rubor le iba tiñendo lentamente las mejillas. Aproveché para recuperar el manuscrito, pero advertí que sus ojos estaban húmedos, como los de un gato empapado por la lluvia. Hermano menor, su voz de pronto se tornó suave. ¿Podemos intentarlo una vez más? No, repuse, abrazando los papeles mientras me refugiaba en un rincón. Ella se arrodilló sobre la cama, frunciendo los labios con aire de ofendida. Eres un tacaño. Aquella noche, descubrí que me había acostumbrado a la presencia de Lucía. Mientras tarareaba en la cocina preparando la cena, incluso me pareció que la escena tenía su toque acogedor. Hermano menor, prueba esto, dijo, y me acercó un trozo de pollo a la boca. Abrí los labios por inercia, pero al instante caí en la cuenta de que aquello equivalía a un beso indirecto. Casi me atraganté. ¿Está rico?, preguntó ella, expectante. Asentí con la cabeza, sin atreverme a mirarla a los ojos. Entonces, recompensa a tu hermana mayor. ¿Qué recompensa? Ayúdame a secarme el pelo. Así que ahora estoy sentado en el sofá. Lucía se recuesta entre mis piernas, con el cabello húmedo esparcido sobre mis rodillas. El secador zumba, y el aroma de su cabello se cuela insistentemente en mi nariz. La técnica del hermano menor no está mal, ¿eh? Ella alza la vista hacia mí, con el escote abierto, revelando la clavícula y un fragmento de piel nívea. Me obligo a clavar la vista en el reloj de la pared. No te muevas. El hermano menor se ha puesto tímido. De pronto, giró sobre sus talones y rodeó mi cintura con ambos brazos. Su rostro estaba arrebolado, y el secador se precipitó al suelo. El estruendo de mi corazón latiendo resonaba tan fuerte que temí que toda la edificación pudiera oírlo. Lucía, intenté apartarla. Ya es suficiente. Su cuerpo se tensó de golpe y sus ojos se enrojecieron al instante. ¿Cómo me has llamado? ¿Lucía? No, no es así. De pronto me aferró la barbilla con fuerza. Llámame hermana mayor, exigió. El frenesí que vi en sus ojos me heló la sangre, y balbuceé atropelladamente. Hermana mayor. Al instante, su expresión cambió por completo. Una sonrisa dulce como la miel se dibujó en su rostro. Buen chico, dijo, y depositó un beso en mi frente. Luego, levantándose con ligereza, anunció,
voy a cortar algo de fruta. Contemplando su espalda que se alejaba a saltos, me llevé la mano al lugar que había besado. Mi estado de ánimo era tan complejo como una paleta de pintor volcada. A medianoche, el apremio de la vejiga me despertó. Aturdido, me dirigí al baño, pero descubrí que la luz de la cocina permanecía encendida. Lucía me daba la espalda, y sus hombros se estremecían levemente. Hermana mayor, llamé, a modo de tanteo. Ella se volvió de golpe, ocultando algo tras la espalda, pero ya lo había visto, un frasco de pastillas. ¿Cómo es que te has despertado, hermanito? Su voz sonaba algo ronca. ¿Estás enfermo? Negó con la cabeza y guardó el frasco de pastillas en el bolsillo. Son solo vitaminas. Vuelve a la cama. Vacilé un instante, reuní valor y me acerqué. Déjame verlo. No, repuso ella retrocediendo un paso, con la mirada evasiva. Nos quedamos inmóviles durante varios segundos. De pronto suspiró, sacó un frasco de pastillas y me lo tendió. Eran antidepresivos, y ya se había tomado la mitad. La miré atónito, pero ella sonrió. Una sonrisa frágil como la espuma de jabón. Te he asustado, hermano menor. No pasa nada, dijo, recuperando el frasco. Es un problema de siempre. No se lo cuentas a papá y mamá, ¿vale? No supe qué responder, así que me limité a asentir. Ella alargó la mano y me acarició la cabeza. Sé bueno, vete a dormir. De vuelta en la cama, me revolví sin poder conciliar el sueño. La solitaria silueta de Lucía al tomar su medicamento no se apartaba de mi mente. ¿Qué habría vivido exactamente? ¿Por qué se aferraba tanto a mí, su hermano menor? Al día siguiente me levanté con ojeras marcadas. El desayuno ya estaba preparado, pero Lucía no se encontraba. Sobre la mesa había dejado una nota. Voy a comprar verduras, enseguida vuelvo. La leche está en el microondas, caliéntala un minuto antes de tomarla. Con cariño, tu hermana mayor. Contemplé aquel corazón dibujado, y el pecho se me oprimió sin motivo. De pronto, Fernando me llamó. Hermano, ven rápido a la convención de cómics, hay un montón de cosplayers. Dudé un instante. Mi hermana, añadió, tráela contigo. Que se disfrace de obsesiva yandere, sería actuación totalmente natural para ella. Estaba a punto de soltar una maldición cuando la puerta se abrió. Lucía entró cargada con bolsas de todo tamaño, y al verme con el teléfono en la mano, ladeó la cabeza con curiosidad. Fernando nos ha llamado para ir a la convención de cómics, dije, casi sin pensarlo, movido por un impulso extraño. Sus ojos brillaron de inmediato. ¿Una cita? No, no es eso. Media hora después, nos plantamos ante la entrada de la convención de cómics. Lucía se había enfundado un vestido blanco, con la melena negra cayéndole sobre los hombros, tan pura que parecía una universitaria recién salida de clase. O al menos así era, si uno hacía caso omiso de la mano con que me atenazaba el brazo. Hermano menor, susurró acercándose a mi oído. ¿Por qué esa chica no deja de mirarte? Seguí su mirada y di con una muchacha disfrazada de la Shogun Raiden. Estará buscando la señalización, repuse. ¿De veras? Lucía entrecerró los ojos y me pellizcó el costado. A mi hermana mayor no le gusta que otros miren fijamente lo que es mío. ¡Ay! Protesté. No soy una cosa. Sí lo eres, repuso. Fernando vino corriendo hacia nosotros y, al ver a Lucía, se quedó petrificado un instante. Joder, me susurró. ¡Qué guapa es! Lucía esbozó una sonrisa dulce. Hola, soy la hermana mayor de Mateo. Más humano me dio un pellizco feroz en la espalda. A mitad del paseo, fui a comprar bebidas. Al regresar, vi a Lucía rodeada por varios chicos que le pedían su WeChat. Ella negó con cortesía, su mirada buscaba algo. Cuando me divisó, sus ojos se iluminaron de súbito. Hermano menor, dijo ella al acercarse corriendo para tomar mi brazo. Unos chicos me estaban molestando. Al verlos, se alejaron arrastrando los pies. La verdad es que lo manejaste muy bien. Le alcancé el té con leche. Mordisqueó la pajita y murmuró con voz pastosa. Es que quería que mi hermanito me protegiera. Esa frase, dicha con tal tono de arrumaco, hizo que mi corazón se saltara a un latón. De regreso a casa, al pasar frente a la tienda de mascotas, Lucía se detuvo pegada al escaparate para contemplar a un gato de Angora. ¿Te gusta? Pregunté. Ella negó con la cabeza. Me recuerda a mi hermano menor, dijo. Tiene esa misma apariencia simple y despreocupada. Luego, sonriendo, me dio un suave toque en la mejilla. Pero en realidad es muy adorable. El ocaso doró su perfil, y de pronto advertí que, cuando no sonreía, una tenue lágrima de luto se insinuaba en el rabillo del ojo. Al ducharme por la noche, descubrí que el gel de baño había sido reemplazado por el que ella usaba. El aroma a lavanda flotaba en el aire, evocándome inexplicablemente el perfume de su cabello. Ya acostado, el móvil vibró de repente. Lucía me envió un mensaje. ¿Ya duerme el hermanito? Casi. ¿Has sido feliz hoy? Reflexioné un instante. Más o menos. La hermana mayor está muy contenta. Buenas noches. Contemplé aquel corazón dibujado, con los dedos suspendidos sobre la pantalla durante largo rato, hasta que finalmente respondí. Buenas noches, hermana mayor. En cuanto envié el mensaje me arrepentí. Hundí el rostro en la almohada. Estoy perdido. Parece que empiezo a acostumbrarme a ese apelativo. A medianoche, el picaporte volvió a girar. Fingí estar dormido y sentí como el colchón cedía levemente bajo un nuevo peso. Lucía se acostó suavemente a mi lado, rodeándome la cintura con su brazo y apoyando el rostro en mi espalda. Hermano menor, susurró, no aborrezcas a tu hermana mayor. Su voz,
cargada de sollozos contenidos, me oprimió el corazón. Quise darme la vuelta, pero temí asustarla, así que seguí fingiendo un sueño profundo. Al cabo de un rato, su respiración se tornó serena. Volví la cabeza con sigilo y la vi acurrucada, con lágrimas aún prendidas en sus pestañas, cual criatura desvalida. Exhalé un leve suspiro y le arropé la orilla del edredón con cuidado. Al amanecer, abrí los ojos, como impulsado por una fuerza misteriosa, aparté con suavidad los mechones que le caían sobre la frente. Dormida, Lucía parecía inofensiva como un cordero. Sus pestañas proyectaban diminutas sombras sobre el rostro, y en la comisura de los labios se adivinaba una sonrisa apenas perceptible. El móvil vibró de repente. Era Fernando. Hermano, ¿vienes hoy al partido de baloncesto? Iba a responder cuando Lucía, que tenía entre mis brazos, se removió y abrió lentamente los ojos. Alzó la cabeza aturdida, y al verme sus ojos brillaron de repente. Hermano menor, ya estás despierto. Beso de buenos días. No, me apresuré a retroceder, pero ella ya me había dado un piquetito en la mejilla. Acto seguido, saltó de la cama. Voy a preparar el desayuno. Contemplando su espalda llena de alegría, me acaricié la zona donde me había besado y dejé escapar un suspiro. ¿A qué hora vuelves? Por la tarde, supongo. Vuelve antes de la 1 para comer, dijo sin levantar la vista. La hermana mayor ha preparado costillas agridulces, que tanto te gustan. Abrí la boca, pero al final solo atiné a decir, en la cancha de baloncesto, Fernando hacía muecas y guiños. Tu hermana no te ha impedido venir, comentó. Parece otra persona. Yo botaba el balón. Últimamente está especialmente normal. ¿Normal? Fernando arqueó las cejas de forma exagerada. ¿Ya no te amenaza con las tijeras? ¿No se te sube a la cama a medianoche? Encesté un triple. No es eso exactamente. Es solo que ya no da tanto miedo. Estás perdido, negó Fernando con la cabeza. Síndrome de Estocolmo. De camino a casa, como movido por un impulso inexplicable, me desvié hacia una floristería y compré un ramo de girasoles. La dueña me preguntó si quería escribir una tarjeta. Dudé un momento y escribí, gracias, hermana mayor. Cuando Lucía abrió la puerta, sus ojos se abrieron como platos. ¿Para mí? Le encajé las flores con torpeza. Es que, vi que no comprabas flores blancas, son demasiado sobrias. Con el ramo entre los brazos, de pronto se le enrojecieron los ojos. Entonces me abrazó con fuerza. Eres el mejor hermano del mundo. Permanezco inmóvil dejando que me abrace, aspirando el aroma de su champú en el cabello. Esta vez no me apresuro a apartarla. Después del almuerzo, mientras Lucía lavaba los platos en la cocina, divisé por casualidad cómo su teléfono se iluminaba. En la pantalla aparecía la vista previa de un mensaje. Lucía, ¿has tomado la medicina a tiempo? Doctora García. Los antidepresivos. Recordé el frasco que había visto aquella noche. Tras dudar un buen rato, cogí el móvil para buscar más información, cuando de pronto alguien me abrazó por la espalda. Era mi hermano menor, que espiaba el teléfono de su hermana mayor. La voz de Lucía resonó en mi oído. Venía cargada de risa, pero me erizó el vello. Dejé el móvil a toda prisa. Se colocó frente a mí y deslizó su dedo con suavidad por mi barbilla. Si querías ver, podías preguntárselo directamente a tu hermana mayor. Desbloqueó el teléfono y me lo tendió con naturalidad. Mira lo que quieras. Pero entonces yo no me atrevía a aceptarlo. No, no hace falta. Sé bueno, dijo de pronto, y su sonrisa se desvaneció. El secreto de tu hermana mayor, te lo contará cuando esté preparada. Vale, hermanito. Una fugaz vulnerabilidad brilló en sus ojos, y sin saber por qué, me enterneció. Por la tarde, acurrucado en el sofá jugando videojuegos, Lucía se acercó y reclinó la cabeza sobre mi muslo. Un temblor en mis dedos, y el personaje pereció. Concéntrate, hermanito menor, me dijo alzando la vista, mientras su dedo trazaba círculos sobre mi rodilla. Así no puedo concentrarme. Entonces deja el juego, hermanito, repuso ella, incorporándose para sentarse a horcajadas sobre mis piernas. Juega con tu hermana mayor. Casi lancé el mando de la consola. Liu Ruyan, llámame hermana mayor, dijo acercándose, hasta que su nariz casi rozó la mía. Nuestras miradas se encontraron. Sus pupilas eran de un negro tan profundo que parecían insondables. Pude percibir el aroma a menta de su aliento. Mi corazón latía desbocado, sin saber si era por el susto o por... En ese instante, el timbre de la puerta sonó de repente. Nos separamos al instante. Fernando estaba en el umbral, mirándome primero a mí y luego a Lucía, cuyo atuendo mostraba cierto desaliño. Una sonrisa cargada de significado se dibujó en su rostro. ¿Molesto?, preguntó. Para nada, repuse, casi arrastrándolo al interior. Llegas en el momento justo. Lucía ya había recuperado su apariencia más dócil. Hola, Fernando, saludó con dulzura. ¿Te apetece un zumo? Fernando me susurró al oído. ¿Y esta es la de la que decías que no daba tanto miedo? Aquella noche, como mis padres no estaban, Fernando se quedó a cenar. Lucía preparó una mesa repleta de platos. Durante la comida, no paraba de servirme más comida en el plato y hasta me enjugó la boca con su pañuelo. Fernando se quedó boquiabierto, mirando la escena. ¿De verdad sois solo hermanos? No pudo evitar preguntar Fernando. Por supuesto. Lucía sonrió. Soy su hermana mayor, él es me lanzó una mirada cargada de significado. Hermano menor. Tras la partida de Fernando, Lucía propuso de repente,
Hermano menor, ¿me acompañas mañana a un sitio? ¿A dónde? Es un secreto, guiñó un ojo. Considerémoslo una cita, aunque no lo sea. Al día siguiente, Lucía me condujo al cementerio de las afueras de la ciudad. Con un ramo de crisantemos blancos entre las manos, se encaminó con familiaridad hacia una lápida concreta. En la lápida se leía: aquí yace Julián, amado hermano menor. La fotografía mostraba a un muchacho que se me parecía en un 70%. Contemplé la imagen, sobrecogido. Aquello era mi hermano menor. Lucía depositó las flores, con voz suave, añadió: falleció en un accidente de tráfico hace 5 años. Arrodillada ante la lápida, sus dedos acariciaron la fotografía. A Xiao Yang le encantaban mis costillas agridulces, murmuró, y siempre me rogaba que le contara cuentos. Su voz se fue apagando. El día que se fue porque yo no lo vigilé bien. Al fin comprendí por qué se aferraba tanto a este hermano menor. Yo era un sustituto. Lo siento, no sé qué decir, no lo sé. La primera vez que te vi, creí que Xiao Yang había regresado. Ella alzó la mirada hacia mí, lágrimas resbalando en silencio. Se parecían tanto. Me agaché, vacilé un instante, y la rodeé con un leve abrazo. Hermana mayor, temblaba en mis brazos como una criatura herida. En ese instante, dejé de temer su posesión enfermiza y solo sentí un desgarro en el pecho. Durante el trayecto a casa, Lucía no soltó mi mano, apretándola con más fuerza que nunca. Hermano menor, dijo de repente, tu hermana mayor ya no te obligará. Ya lo he entendido, dijo ella, mirando a lo lejos. Tú no eres Xiao Yang, y yo no debería tratarte como si lo fueras. No esperaba que dijera eso. ¿Entonces seguirás viviendo en mi casa? Ella detuvo sus pasos y se volvió para enfrentarme. ¿Quieres que me vaya? Me quedé paralizado. Hace un mes habría dado cualquier cosa por que desapareciera, pero ahora me rasqué la cabeza. Me he acostumbrado a vivir contigo. Sus ojos brillaron de repente, y se abalanzó sobre mí para abrazarme. Entonces la hermana mayor se queda, dijo, pero retrocedió un paso y añadió con seriedad, como Lucía, no como sustituto de nadie. Asentí con la cabeza. De pronto sentí que una enorme roca se desprendía de mi corazón. Esa noche, tomé la iniciativa y llamé a su puerta. Hermana, ¿vemos una película? Me miró con sorpresa. ¿En serio? En la sala, nos sentamos hombro con hombro en el sofá. Cuando la película de terror llegó a una escena aterradora, Lucía me abrazó del brazo de golpe. Esta vez no me aparté. ¿No tienes miedo, hermanito? Preguntó en voz baja. Claro que sí, respondí con sinceridad, pero me daba más miedo que sacaras las tijeras de repente. Ella soltó una risita. Esas tijeras eran de plástico, ¿te acuerdas? Pero lo de apretarme sí que me dolió de verdad. Entonces se acercó, su aliento rozó mi oreja. Deja que la hermana mayor te lo sobe. Sentí mis orejas arder, pero no me aparté. La luz de la película se reflejaba en su rostro. Descubrí que al sonreír le aparecía un hoyuelo diminuto en la mejilla derecha. En la noche, entre sueños, sentí que alguien se deslizaba en mi cama. Lucía, como de costumbre, se acurrucó contra mi pecho, pero esta vez murmuró una pregunta. Yo, aturdido por el sueño, gruñí un asentimiento. Ella se aproximó con sumo cuidado, rodeó mi cintura con su brazo, y su abrazo fue más tierno que en cualquier ocasión anterior. Tarareaba una melodía, el cabello recogido en una cola de caballo despreocupada que dejaba al descubierto la nuca de una blancura porcelánica. Al percatarse de mi presencia, volvió la cabeza y me dirigió una sonrisa. El desayuno estará listo enseguida. Me quedé paralizado. Hacía apenas un mes, esta escena habría sido para mí un sueño imposible, una quimera. Ahora, sin embargo, me invadía una sensación extrañamente familiar, un destello de hogar. Lucía se sentó frente a mí, con las mejillas apoyadas en las palmas de las manos, y me observó. ¿Está rico?, preguntó. Yo bajé la cabeza y seguí devorando el arroz, sin atreverme a mirarla a los ojos. Desde aquel día en el cementerio, la relación entre nosotros se había vuelto sutil. Ella ya no me obligaba a llamarla hermana mayor, ni amenazaba con las tijeras a medianoche, pero paradójicamente, me sentía aún más incómodo. De repente, propuso, acompáñame hoy a un lugar. ¿A dónde? En el hospital. Ella colocó rectos los palillos. Al mencionar la revisión médica, fue entonces cuando reparé en el leve tono azulado bajo sus ojos. Recordé el frasco de medicamentos que había visto aquella noche. Asentí con la cabeza. De acuerdo. La unidad de psicología del Hospital Civil. Lucía me condujo con familiaridad a través del pasillo. Mientras esperábamos la consulta, retorcía nerviosa los dedos. Como movido por un impulso sobrenatural, tomé su mano. No pasa nada, dije. Ella me miró sorprendida, y al instante su rostro se iluminó con una sonrisa, entrelazando sus dedos con los míos en un gesto sigiloso. La doctora García era una mujer afable de mediana edad. Al verme, arqueó ligeramente una ceja. ¿Y esta es?, preguntó. Mi hermano menor, respondió Lucía, y en su tono se percibía un matiz de orgullo. Durante la consulta, esperé fuera. A través del cristal, veía a Lucía que, ora bajaba la cabeza, ora hablaba con vehemencia, mientras la doctora García asentía sin cesar y tomaba notas. Una hora después, la puerta se abrió. Los ojos de Lucía estaban enrojecidos, pero su semblante parecía mucho más aliviado. ¿Qué tal? Ya puedo levantarme, susurró. El médico dice que he mejorado. Luego se volvió hacia la doctora García.
Este es Mateo, mi hermano menor ahora. La doctora me lanzó una mirada cargada de significado. Ryan me ha contado mucho sobre ti. Gracias por cuidar de ella. Me rasé la cabeza, sin saber qué responder. Cuidarme. Si es ella quien siempre me ha cuidado a mí. En el autobús de vuelta a casa, Lucía se quedó dormida apoyada en mi hombro. Su respiración era pausada, sus pestañas temblaban levemente, como una niña agotada. Ajusté suavemente mi postura para que descansara más cómoda. Mi hermano menor murmuró como en sueños, acurrucándose un poco más contra mi pecho, y mi corazón se saltó un latido. Por la noche, propuse ver una película. Lucía asintió con una sonrisa de sorpresa. Fue a su habitación y regresó con un montón de aperitivos. Nos sentamos en el sofá y ella, de forma natural, se recostó contra mí, apoyando la cabeza en mi hombro. A mitad de la película, de pronto sentí un calor en el hombro. Ella lloraba. ¿Qué te pasa?, pregunté, atolondrado, buscando pañuelos. Nada, repuso, enjugándose las lágrimas. Solo, gracias por acompañarme al hospital. Antes siempre iba sola. Un nudo se me formó en el pecho. Alargué la mano y le acaricié el cabello. De ahora en adelante, siempre te acompañaré. Ella alzó la mirada hacia mí, con los ojos brillantes como estrellas. ¿De verdad? De pronto se abalanzó sobre mí y me estrechó en un abrazo, con tal fuerza que casi me dejó sin aliento. Eres el mejor hermano del mundo. Me resigné a dejarla abrazarme así, aspirando el aroma de su champú en el cabello. Lo extraño era que, contra todo pronóstico, no me desagradaba aquella sensación. Esa noche tuve un sueño. Lucía aparecía a lo lejos, sonriéndome. Quise correr hacia ella, pero mis piernas se negaban a avanzar. Al despertar, la encontré sentada junto a mi cama, contemplándome en silencio. Hermana, murmuré, aún aturdido por el sueño. Tuviste una pesadilla, dijo ella en voz baja. No dejabas de llamarme por mi nombre. Solo entonces noté que estaba empapado en sudor. Lucía tomó una toalla húmeda y me enjugó la frente con una suavidad que parecía imposible. ¿Qué soñaste?, preguntó. Ya lo olvidé, mentí. Ella sonrió, sin insistir. Duerme, aquí me quedo contigo. Cerré los ojos y sentí su mano acariciando mi espalda con suavidad, como una madre que arrulla a su hijo. Poco a poco, volví a sumergirme en el sueño. Al día siguiente era fin de semana. Fuimos juntos al supermercado a hacer la compra. Lucía empujaba el carrito, debatiéndose como cualquier chica corriente sobre qué marca de yogur debía elegir. Contemplando su perfil serio, de pronto caí en la cuenta de que hacía mucho tiempo que ya no la veía como esa hermana mayor obsesiva yandere. Hermano menor, mira cuál está mejor. Levantó 2 cajas de fresas, comparando su tamaño. Cualquiera, respondí al azar. No, tienes que elegir una, insistió con terquedad. Para mi hermano menor, solo lo mejor. Al final compramos un montón de cosas. Al pasar por caja, la cajera nos preguntó con una sonrisa, ¿sois pareja? No, negué de inmediato. Soy su hermana mayor, dijo Lucía con voz melosa, mientras me daba un buen pellizco en la cintura. Durante el camino de regreso a casa, ella permaneció taciturna y cabizbaja. Al llegar al umbral de la puerta, de repente exclamó, hermano menor, no me gusta que los demás malinterpreten nuestra relación. Ah, dijo mordiéndose el labio. No quiero ser solo tu hermana mayor. Me quedé paralizado, la mente en blanco. Me gustas, dijo, mirándome directamente a los ojos. No es el cariño que se siente por un hermano menor. Mis oídos zumbaban, el corazón latía tan rápido que parecía querer salirse del pecho. A Lucía le gustaba. No hace falta que respondas ahora, dijo ella, bajando la cabeza. Sé que es muy repentino. Yo abrí la boca, pero no supe qué decir. Ella esbozó una sonrisa forzada, tomó la bolsa de la compra y entró en la cocina. Me quedé allí plantado, sintiendo que el mundo daba vueltas a mi alrededor. Durante los días que siguieron, la atmósfera entre nosotros se tornó incómoda. Lucía ya no se pegaba a mí como antes. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, ella apartaba rápidamente la vista. Por las noches, dejó de colarse sigilosamente en mi habitación, y en su lugar, dormía con toda corrección en su propia cama. Yacía en la cama, contemplando el techo con la mente en blanco. ¿Acaso me gustaba Lucía? La pregunta daba vueltas en mi cabeza. Era hermosa, dulce, aunque a veces resultaba aterradora. Cocinaba de maravilla y además se preocupaba tanto por mí. Pero era mi hermana mayor, aunque solo fuera nominalmente. El viernes por la noche, Fernando me invitó a salir a beber. Tras unas cuantas copas, le conté todo lo sucedido, tal cual. ¡Qué pasada! Golpeó la mesa Fernando. La hermana mayor obsesiva se convierte en novia. ¿No es eso el sueño de todo otaku? Le propiné una patada. Hablo en serio, tío, repuso él. Entonces, ¿te gusta? Guardé silencio. ¿Me gustaba? Recordé su manera de tararear mientras cocinaba, recordé el calor de su cuerpo al reclinarse sobre mi hombro, recordé el brillo titilante de sus ojos cuando dijo, me gustas, y de nuevo mi corazón aceleró el ritmo. Estás perdido. Fernando meneó la cabeza. Caíste de lleno. Al regresar a casa era ya medianoche, pero en la sala aún brillaba la luz. Lucía se había quedado dormida, acurrucada en el sofá, con el móvil aún en la mano. Me acerqué sigilosamente, dispuesto a despertarla, pero entonces vi que en la pantalla de su teléfono se mostraba una foto mía,
tomada a hurtadillas en algún momento que no recordaba. El corazón se me ablandó. Me agaché y contemplé su rostro dormido. La luz de la luna, filtrándose a través de las cortinas, bañaba sus facciones, delineando un perfil de suave armonía. Como movido por un impulso irreflexivo, extendí la mano y aparté con los dedos los mechones de pelo que le caían sobre la frente. De pronto, abrió los ojos. Nuestras miradas se encontraron. Hermano menor, murmuró aturdida, a lo que respondí en voz baja. Vuelve a tu habitación a dormir, dijo, incorporándose y frotándose los ojos. ¿Has bebido? Apuntó. Un poco. Voy a prepararte una sopa para la resaca, y acto seguido intentó levantarse. No hace falta, la detuve presionando su hombro. Tengo que hablar contigo. Quedó paralizada, mirándome con nerviosismo. Inspiré profundamente. Acerca de lo que dijiste, de que te gusto. Puedes rechazarme, repuso ella con rapidez. No volveré a amenazarte con las tijeras, te lo prometo. Sonreí. No es eso. Lo que quería decir es, que yo también me siento atraído por ti. Sus ojos se abrieron de golpe, como sauces jóvenes sobresaltados. De verdad, asentí. Aunque a veces das miedo, cuando cocinas pones demasiada sal y siempre me haces fotos a escondidas. Se abalanzó sobre mí para abrazarme con tal fuerza que casi me derribó. No te arrepientas. La abracé a mi vez, aspirando el familiar aroma de su champú en el cabello. No me arrepentía. Aquella noche, permanecimos sentados en el sofá conversando hasta el amanecer. Lucía me confió su pasado, su depresión, como había sobrellevado sola aquellos días aciagos. Yo, a mi vez, le conté lo mucho que al principio la temía, y como después fui acostumbrándome poco a poco a su presencia. De modo que, recostada en mi regazo, ahora éramos pareja. ¿Lo somos, Joan? Asentí con la cabeza. Aunque ante mis padres aún debíamos fingir ser hermanos, ella soltó una risita burbujeante que me electrizó. Cuando la luz matinal se coló en la habitación, aún estábamos en el sofá. Lucía ya se había dormido, con la cabeza reclinada sobre mi muslo. Acaricié su cabello con suavidad, y en mi interior reinaba una calma como nunca antes había conocido. Quizás esto sea la felicidad, pensé. Salir con una hermana mayor obsesiva yandere que una vez te amenazó con unas tijeras suena absurdo, pero la sensación no está nada mal. El móvil vibró. Fernando envió un mensaje. ¿Qué tal? ¿Ya le declaraste tus sentimientos? Miré a Lucía, que dormía plácidamente en mis brazos, y respondí, sí, funcionó. Increíble. Acuérdate de invitarme a comer. Con una sonrisa, dejé el móvil. Bajando la cabeza, deposité un suave beso en la frente de Lucía. Ella se removió, acurrucándose aún más en mi regazo, mientras una mueca de satisfacción se dibujaba en la comisura de sus labios. La mañana siguiente a confirmar nuestra relación, desperté más temprano de lo habitual. En el rostro de Lucía, sumida en un sueño profundo, se veía acurrucada como un gato, su cabello negro esparcido sobre la almohada, con una sonrisa apenas perceptible en la comisura de los labios. Con delicadeza aparté los mechones de su frente. De pronto abrió los ojos, y sus pupilas, negras como el obsidiano, penetraron directamente en lo más hondo de mi corazón. Buenos días, hermanito, dijo con voz ronca de sueño recién despertado, alargando la mano para acariciarme la mejilla. Buenos días, respondí con la garganta apretada. ¿No habíamos quedado en que ya no me llamarías así? Es costumbre, replicó ella, acercándose para rozar mis labios con un beso leve. Mateo, pronunció ella, y el apelativo me hizo arder las orejas. Hacía apenas un mes que me había amenazado con unas tijeras, y ahora yacíamos en la misma cama, besándonos. La vida, sin duda, es caprichosa. A la hora del desayuno, Lucía freía unos huevos tarareando una canción. Yo, sentado a la mesa, navegaba por el móvil cuando recibí un mensaje de Fernando. ¿Qué tal la cita? ¿No te apuñalaron con unas tijeras? Vete a la mierda, repliqué. Fue estupenda. TSS, síndrome de Estocolmo en fase terminal, comentó Lucía acercándose con una bandeja en las manos. ¿Con quién chateas, Fernando? Instintivamente, giré la pantalla del móvil hacia abajo. Su mirada se tornó peligrosa al instante. ¿Qué es eso que no puedo ver? Nada, dámelo. Extendió la mano, con una sonrisa dulce pero una mirada gélida. Suspiré y le alcancé el móvil. Tras verlo, soltó una risita ahogada. Síndrome de Estocolmo. Luego, inclinándose, me susurró al oído. Entonces, hermanito, ¿no quieres probar algo aún más emocionante? Escupí la leche de un golpe. Lucía, llámame hermana mayor, dijo, pellizcándome la mejilla antes de volverse hacia la cocina. Me sequé los labios mientras el corazón seguía martillándome el pecho. Aunque ya habíamos definido nuestra relación, el carácter obsesivo yandere de Lucía no había menguado ni un ápice, solo había mutado de amenazas a coqueteos. El fin de semana decidimos ir al cine. Al elegir la película, Lucía señaló el cartel de una de terror. Veamos esta. ¿No te dan miedo las películas de terror? Recordé cómo la última vez se había asustado tanto que se había refugiado en mis brazos. Precisamente por eso quiero verla, repuso, guiñándome un ojo. Así podrás abrazarme. Así que durante toda la película estuvo susurrando comentarios al oído. Este maquillaje de fantasma femenino es pésimo. Las bolsas de sangre se ven falsísimas. Este susto repentino está bien cronometrado.
No parecía asustada en absoluto. ¿No decías que le tenías miedo a las películas de terror? Le cuestioné al salir de la sala. Te engañé, repuso con una sonrisa pícara, enlazando su brazo con el mío. Pero lo de abrazarte, eso sí era de verdad. De camino a casa pasamos frente a una tienda de mascotas. Liu Ruyan se pegó al escaparate para mirar a un gato ragdoll. ¿Te gusta? Pregunté. Ella negó con la cabeza. Me recuerda a ti. Ah, sí, parece bastante simple, dije. Ella, riendo, me dio un toquecito en la mejilla. En realidad, es muy adorable. El ocaso bañó de oro su perfil. Por primera vez noté que, cuando no sonreía, tenía un lunar lagrimal muy tenue en el rabillo del ojo derecho. Esa noche, mientras me cepillaba los dientes en el baño, la puerta se abrió de repente. Lucía, con su camisón de dormir, se recostó en el marco. ¿Necesitas que te ayude, hermana mayor? No, rechacé con la boca llena de espuma. Qué lástima, suspiró con pesar, pero no dio muestras de irse. Entonces te miro cepillarte. Continué, rígida, con mi rutina, sintiendo su mirada escudriñar cada centímetro de mí como si fuera un escáner de rayos X. Al separarnos, ella se lamió los labios. Sabe bien, dijo. Yo, con el rostro encendido, la aparté. Eres una pervertida. Solo contigo, repuso ella, riendo, mientras salía corriendo. El vuelo de su camisón de dormir se agitaba como las alas de una mariposa. En la penumbra de la noche, entre sueños y vigilia, sentí que alguien se deslizaba en mi lecho. Lucía, como tantas veces antes, se acomodó en mi regazo, pero esta vez murmuró con voz queda. ¿Puedo? Sumido en la modorra, respondí con un leve gemido de asentimiento. Entonces se aproximó con sumo cuidado, rodeó mi cintura con su brazo, y su abrazo fue más tierno que en ninguna ocasión anterior. Al despertar por la mañana, descubrí que estábamos con los dedos entrelazados. La luz del sol acariciaba su rostro dormido, y por primera vez pensé que tener una novia obsesiva yandere quizá no era tan malo. El día que mis padres regresaron, Lucía y yo estábamos viendo una película en la sala. El sonido de la cerradura girando nos hizo separarnos de un salto al unísono. Aunque mis padres conocían nuestra relación, resultaba demasiado embarazoso mostrarnos cariño frente a ellos. Ya hemos vuelto, dijo mi madre entrando cargada de bolsas. Os he traído algunos regalos. Mi padre, al vernos separarnos con las mejillas arreboladas, carraspeó con un dejo de complicidad. Cosas de jóvenes, murmuró. Durante la cena, mi madre preguntó de improviso, Ruyan, ¿tus padres ya saben lo tuyo con Mateo? Los palillos de Lucía se detuvieron un instante. Ya no tengo familia, dijo. Un silencio denso se extendió sobre la mesa. Yo sabía de la muerte de su madre, pero nunca había indagado en los detalles. Lo siento, murmuró la tía. No tenía idea. Mi madre adoptó una expresión de sincero pesar. No importa, Lucía esbozó una sonrisa, aunque sus ojos perdieron el brillo. Con Mateo me basta. En la noche, percibí desde la habitación contigua un sollozo contenido. Al abrir la puerta, encontré a Lucía acurrucada en la cama, abrazando un portarretratos con una fotografía de ella y su madre. Me senté al borde del lecho y la rodeé suavemente con mis brazos. Ella tembló entre mis brazos. A veces aún sueño con aquel día, el día del accidente. Su voz llegaba como desde muy lejos. Mamá me apartó de un empujón, pero ella, apreté los brazos contra el pecho, sin saber qué decir. Las palabras resultaban demasiado pálidas en momentos así. Mateo alzó la mirada hacia mí, sus lágrimas destellando bajo la luz de la luna. No vas a dejarme, ¿verdad? No lo haré, le dije mientras le enjugaba las lágrimas. Te lo prometo. Entonces ella me estrechó con fuerza, como quien se aferra a un madero en medio del naufragio. En ese instante comprendí el miedo que latía tras cada uno de sus arrebatos obsesivos, el terror atroz de perder otra vez a alguien indispensable. Al día siguiente era lunes, y rara vez me despertaba antes que Lucía. Contemplando su rostro en pleno sueño, decidí tomar la iniciativa. Me levanté con sigilo y me encaminé a la cocina. Había llegado el momento de prepararle yo el desayuno. 20 minutos después, el humo despertó a Lucía. ¿Qué olor es ese? Buenos días. El desayuno, respondí, mirando con turbación los huevos fritos carbonizados. Ella se quedó paralizada unos segundos, y luego prorrumpió en una carcajada. ¡Ay, hermanito, qué adorable eres! Y acto seguido, me abrazó por la espalda. Pero mejor déjalo en manos de tu hermana mayor. Permanecimos hombro con hombro en la cocina, mientras ella me enseñaba a controlar el fuego y a juzgar el punto de los huevos fritos. La luz del sol se filtraba por la ventana, bañando la mañana en un tono dorado. La verdad es, dijo de repente, que siempre he querido tener un hogar cálido. Apreté su mano. Ahora lo tienes. Sus ojos se empañaron de nuevo, pero esta vez era por felicidad. Por la tarde fui a la universidad, mientras Lucía se encaminó al supermercado para hacer las compras. Antes de separarnos, me deslizó un papelito en la mano. Acuérdate de mí. Fernando, al verlo, puso cara de asco. ¿No podéis dejar de ser tan empalagosos? Envidia, pura envidia. Yo, ufano, guardé cuidadosamente la nota. Al salir de clase empezó a llover. Como no llevaba paraguas, dudaba si lanzarme a correr hacia casa cuando divisé una figura familiar junto a la puerta del instituto. Era Lucía, sosteniendo un paraguas y agitando la mano hacia mí. ¿Qué haces aquí? Corrí hacia ella. Vine a buscarte, repuso, enlazando mi brazo con naturalidad. Es mi deber como novia, dijo. Bajo el repiqueteo de la lluvia,
emprendimos el camino a casa compartiendo aquel único paraguas. Su hombro se apoyaba en el mío, y el calor traspasaba la tela de nuestras prendas. De pronto, deseé que aquel camino fuera más largo, mucho más largo. Mateo, dijo de repente, gracias. ¿Por qué me das las gracias? Por aceptarme tal como soy. Su voz casi se ahogaba en el sonido de la lluvia. Sé que a veces puedo dar miedo. Me detuve en seco y me volví hacia ella. Lucía, lo que me gusta de ti es precisamente esto, dije con seriedad. Ya seas obsesiva yandere o tierna, sigue siendo tú. Sus ojos brillaron de repente, como estrellas que se encienden de pronto en el cielo nocturno. Luego se alzó de puntillas y me besó bajo la lluvia. En aquel instante, el rumor de la lluvia, los transeúntes, todo el mundo se desvaneció en la lejanía, y solo quedaron ella y aquel beso. Al llegar a casa, empapados hasta los huesos, no podíamos contener la risa. Lucía trajo una toalla y comenzó a secarme el cabello con una delicadeza que parecía acariciar una reliquia. Mateo, dijo de pronto, la semana que viene tengo la cita de seguimiento. Te acompaño. Esta vez quizá toquemos temas más profundos. En un corte publicitario, preguntó de repente, ¿seguiremos así siempre? ¿Cómo? ¿Juntos? Como ahora. Besé la coronilla de su cabeza. Sí. Ella suspiró satisfecha y se acurrucó un poco más en mi pecho. En ese instante, comprendí de pronto que era la felicidad. Antes de dormir, Lucía se detuvo en el umbral de mi habitación. ¿Puedo quedarme aquí esta noche? Asentí con la cabeza. Ella saltó a la cama, feliz como una niña que recibe un caramelo. Tras apagar la luz, murmuró suavemente, buenas noches, Lucía. Sin hermano menor, sin hermana mayor. Solo Mateo y Lucía, dos almas que alguna vez estuvieron solas, abrazándose con fuerza en esta noche lluviosa. La cita de terapia psicológica de Lucía quedó fijada para el próximo miércoles a las 3 de la tarde. En el calendario, había rodeado esa fecha con un rotulador rojo y dibujado al lado una pequeña carita sonriente. Pero cuando regresé a casa el miércoles al mediodía, la encontré acurrucada en el sofá, los dedos aferrados con fuerza al borde del cojín. No quiero ir, dije al sentarme a su lado y tomar su mano con suavidad. Ella negó con la cabeza, su cabello negro rozándome el brazo. No es solo que hoy esté especialmente cansada. Observé el leve tono azulado bajo sus ojos y la ligera vibración en la punta de sus dedos. Desde aquella conversación bajo la lluvia la semana pasada, las pesadillas de Lucía parecían haberse agravado. En varias ocasiones, desperté a medianoche y la encontré sentada al borde de la cama, mirándome fijamente. Su mirada estaba tan vacía, como si contemplara algo muy lejano. Te acompaño, dije, apreté su mano y asentí. Ella alzó la vista hacia mí, y con esfuerzo, esbozó una sonrisa en la comisura de los labios. El pasillo del departamento de psiquiatría del hospital municipal era demasiado luminoso. Las lámparas fluorescentes iluminaban cada rincón, sin dejar lugar donde esconderse. Mientras aguardaban su turno, Lucía no apartaba la vista de un cuadro en la pared. Bajo un cielo azul con nubes blancas, varios niños corrían por el césped. Su mirada me recordó al muchacho del cementerio, aquel Julián, y Mateo, de repente, habló. Sí, digamos que sí, durante el tratamiento, digo algo extraño. ¿Qué pensarías? Respondí con sinceridad. Todos tenemos un secreto. Se recostó suavemente sobre mi hombro, con la respiración algo entrecortada. Pero temo que esos secretos puedan asustarte, susurró. Antes de que pudiera responder, la enfermera anunció su nombre. Lucía se levantó, tomó una profunda bocanada de aire, como quien se encamina al patíbulo, y se dirigió a la consulta. La doctora García me hizo un leve gesto de asentimiento desde la puerta. Esta vez sería un tratamiento profundo, y probablemente demoraría bastante. La puerta de la consulta se cerró. Me senté en el banco del pasillo, la pantalla del móvil se encendía y se apagaba. Fernando me escribió. ¿Qué tal? La hermana mayor obsesiva Yandere ha vuelto a hacer de las suyas. Le respondí, estoy en el hospital, en terapia psicológica. Joder, tan grave, contestó. No volví a responder. A través del vidrio esmerilado de la consulta, se vislumbraba apenas el contorno de Lucía. A ratos inclinaba la cabeza, a ratos gesticulaba con vehemencia, como argumentando algo. Transcurridas 2 horas, mis piernas comenzaban a entumecerse. Al fin, la puerta se abrió. Lucía salió, con los ojos enrojecidos e hinchados, apretando un puñado de pañuelos de papel en la mano. Al verme, se quedó un instante paralizada, luego se acercó rápidamente y se hundió en mis brazos. Quiero volver a casa, murmuró su voz contra mi pecho. Quiero volver a casa. En el taxi, ella se apoyó en mi hombro en silencio. Le tomé la mano discretamente y noté que tenía la palma cubierta de sudor frío. Al llegar a casa, fue directamente al baño. El sonido del agua se escuchó durante mucho tiempo. Calenté leche y me senté en la sala a esperarla. Cuando se abrió la puerta del baño, Lucía salió vistiendo mi camiseta, con el cabello aún goteando. Tomó la leche y bebió a pequeños sorbos, con la mirada esquiva. ¿Quieres contarlo? Pregunté. Ella negó con la cabeza, luego asintió y, finalmente, dejó escapar un suspiro. Puede que no sea la persona que tú crees. Aguardé a que continuara. Xiao Yang, mi hermano menor, sus dedos trazaban círculos en el borde de la taza, no murió en un accidente de tráfico. Contuve la respiración. Fui yo quien lo mató, murmuró ella con voz tan leve como una pluma. Ese día estábamos discutiendo en medio de la calle, y yo lo empujé.
La taza de leche temblaba ligeramente en sus manos. Extendí el brazo, la tomé y la dejé sobre la mesita auxiliar, para después rodearla suavemente con mis brazos. Su cuerpo se tensó por un segundo, para luego desplomarse en mis brazos. Cada día me arrepiento, cada día pienso, si en aquel momento no hubiera sido tan impulsivo. Acaricié su espalda, sintiendo los violentos sollozos que la sacudían. En ese instante, por fin comprendí por qué se aferraba tanto a mí, su hermano menor. No era solo un sustituto, sino también una expiación. No es culpa tuya, dije en voz baja. Un accidente es solo un accidente. Ella alzó la mirada hacia mí, las lágrimas resbalando por sus mejillas. ¿De verdad lo piensas así? Le enjugué las lágrimas. Y lo que me gusta es la persona que eres ahora, sin importar lo que haya sucedido en el pasado. Los ojos de Lucía se abrieron ligeramente, como si no pudiera creer mis palabras. Luego me abrazó con fuerza, con tal ímpetu que sentí un dolor en las costillas. Gracias, susurró en mi oído. Gracias, hermano menor. Aquel apelativo me estremeció el corazón. Después de todo lo vivido, para ella la palabra, hermano menor, ya no era una etiqueta de sustituto, sino un reconocimiento íntimo. Por la noche, ya en la cama, Lucía se deslizó a mi habitación como de costumbre, pero esta vez no se acurrucó en mis brazos. Se sentó al borde del lecho, donde la luz de la luna delineaba su silueta esbelta. Mateo, susurró, ¿puedo hacerte una pregunta? Sí, es solo un supuesto. Si un día descubrieras que guardo otros secretos, ¿me perdonarías? Me incorporé y, a la luz de la luna, contemplé su expresión seria. Eso depende de qué tipo de secreto sea. Se mordió el labio. Por ejemplo, que en realidad llevo tiempo tomando otro medicamento, antidepresivo, no pastillas para dormir. Bajó la vista y jugueteó con la punta de su camiseta. Desde que me mudé a vivir contigo, lo tomo todas las noches. Si no, tengo pesadillas. Un nudo se me formó en el pecho. Aquellas noches de silencioso abrazo no eran más que espejismos inducidos por la medicación. ¿Y qué más? Insistí. ¿Qué más me has estado ocultando? Ella vaciló un instante, sacó el teléfono del bolsillo y abrió un álbum de fotos que estaba repleto de imágenes mías. Unos dormían, otros comían, algunos jugaban a videojuegos, e incluso se distinguían siluetas borrosas tras el vidrio esmerilado de la ducha. No pude contenerme. Su voz se fue apagando. Temía que de repente desaparecieras. Por eso, tomé el teléfono y comencé a pasar las fotos una a una. Las más antiguas se remontaban a los días en que acabábamos de conocernos. La naturaleza obsesiva Yandere no desaparece tan fácilmente. ¡Qué perversa! Le devolví el móvil. Encogió los hombros, como una rea a la espera de sentencia. Pero tiene su encanto, añadí. Lucía alzó bruscamente la cabeza, sus ojos brillando en la penumbra. ¿No estás enfadado? ¡Qué rabia!, dije, poniendo adrede cara de enfado. La próxima vez que quieras sacar una foto, avísame, así podré adoptar una pose más gallarda. Ella se abalanzó sobre mí, abrazándome entre lágrimas y risas. Te lo prometo, en adelante te lo diré todo, aseguré mientras le acariciaba el cabello, pensando que aquello debía de ser eso que llaman dolor y placer a un tiempo. Tener una novia obsesiva Yandere requiere, sin duda, un corazón bien templado. Al día siguiente, que era sábado, decidimos ir al parque de atracciones para despejarnos. Lucía llevaba un vestido blanco y el pelo recogido en una coleta alta. Parecía una estudiante universitaria normal y corriente, si no fuera por la mano con que me agarraba del brazo como si su vida dependiera de ello. Aquella chica me susurró al oído, lleva 5 minutos observándote fijamente. Seguí su mirada, era un empleado que vendía globos. Pero si está trabajando, repuse. ¿Y por qué te mira mientras trabaja? Entornó los ojos. ¿Quieres que vaya a preguntarle? No, por favor, la detuve de inmediato. Mejor subamos a la noria. El espacio cerrado en las alturas, en efecto, la serenó. Cuando la noria alcanzó su punto más elevado y el paisaje de toda la ciudad se desplegó a sus pies, Lucía dijo de repente, Mateo, quiero dejar la medicación, los omníferos. Contemplaba el horizonte. La doctora García dice que es hora de intentar dormir por mí misma. Apreté su mano. ¿Qué necesitas que haga? Que me acompañes. Volvió el rostro hacia mí con la mirada firme, despertándome cuando caía en las garras de la pesadilla. Tras regresar del parque de atracciones, Lucía cumplió su palabra y arrojó los omníferos por el retrete. Esa misma noche, apareció en el umbral de mi habitación abrazando una almohada. ¿Te importa?, preguntó. Me desplacé sobre el colchón, haciéndole espacio. Se acostó con sumo cuidado y, como en la primera vez, preguntó en un susurro, ¿puedo abrazarte? Asentí con la cabeza. Ella se acercó, rodeó mi cintura con su brazo y reclinó la cabeza sobre mi pecho. Una postura tan íntima aceleró el corazón de ambos. Buenas noches, hermanito, musitó ella. Buenas noches, Ruyan, respondí. La noche sin medicamentos resultó ser turbulenta. A medianoche, me despertó un sollozo ahogado. Lucía temblaba en mis brazos, y sus lágrimas habían empapado ya mi pijama. Lucía, la sacudí con suavidad. De súbito abrió los ojos, con las pupilas desenfocadas. Perdóname, Xiao Yang, no fue mi intención. Fui yo, Mateo. Le tomé el rostro entre mis manos. Has tenido una pesadilla. Ella me miró, desorientada, durante varios segundos. Entonces me estrechó con fuerza. Soñé que tú también me abandonabas, murmuró. Le acaricié la espalda,
consolándola en voz baja como a una niña. Poco a poco, su respiración se serenó, pero sus dedos seguían aferrándose con fuerza a la esquina de mi ropa. Duerme, le susurré besando su frente. Estoy aquí. Cuando los primeros rayos del alba se filtraron por la ventana, Lucía aún dormía profundamente. Con delicadeza, aparté los mechones sueltos que le caían sobre la frente y descubrí que una sonrisa serena se dibujaba en la comisura de sus labios. En ese instante, comprendí de pronto lo que la doctora García quería decir con sanar. No se trataba de olvidar el trauma, sino de aprender a convivir con él. Durante el desayuno, Lucía parecía de buen ánimo. Tarareaba una canción mientras freía los huevos, volviéndose de vez en cuando para sonreírme. La luz del sol se filtraba por la ventana y la bañaba, cubriéndola con un borde dorado. Mateo, dijo de repente, quiero ir a ver a Xiao Yang. Asentí con la cabeza. Te acompaño. En el cementerio, Liu Ruyan depositó un ramo de crisantemos blancos ante la lápida de su hermano menor. Esta vez no lloró, sino que limpió con serenidad el polvo acumulado sobre la piedra. Xiao Yang, murmuró, te presento a Mateo. Mi familia ahora. Empleó la palabra familia en lugar de hermano o novio. Ese término abarcaba más posibilidades, y al mismo tiempo, sostenía un peso mucho mayor. En el camino de regreso a casa, Lucía tomó mi mano por iniciativa propia. Mateo, quiero contarte algo, dijo, con los ojos brillantes. Es posible que pronto pueda dejar la medicación. La doctora García dice que he progresado mucho. Apreté su mano. ¡Qué bien! Y vaciló un instante. Quiero buscar un trabajo. No puedo seguir dependiendo de ti para todo. La propuesta me sorprendió. Desde que se mudó conmigo, Lucía apenas salía de casa. Toda su vida giraba en torno a mí. Ahora quería salir, construir su propio círculo social y su propia vida. ¿Qué te gustaría hacer? Pregunté. Una cafetería, una librería, respondió, inclinando la cabeza mientras reflexionaba. O quizás estudiar psicología. Quiero ayudar a gente como nosotros. La palabra, nosotros, me acarició el corazón con su calidez. Ella ya había entrelazado nuestros destinos. Por la noche, nos acomodamos en el sofá a ver una película. Cuando la escena de terror alcanzó su clímax, Lucía, como de costumbre, se aferró a mi brazo. Pero esta vez no fingió miedo, sino que se puso a analizar con entusiasmo la técnica de rodaje del director. Este plano es demasiado forzado, señaló la pantalla. Un susto repentino debería ser más inesperado. Contemplé su perfil absorto y de pronto, comprendí, aquella hermana mayor obsesiva yandere que me había amenazado con las tijeras y se había colado en mi cama a medianoche, se estaba transformando, poco a poco, en una chica común con sueños. Y yo tenía la fortuna de formar parte de ese proceso. Antes de acostarnos, Lucía se detuvo en el umbral de mi habitación. Esta noche puedo dormir sola, anunció. La sorpresa me embargó. ¿Estás segura? Sí, asintió con determinación. Quiero intentarlo. Aún así, se inclinó y depositó un beso de buenas noches en mi frente. Luego, se encaminó con paso ligero hacia su propio cuarto. Contemplé su figura alejarse con una mezcla de alivio y cierta melancolía. Los hábitos son algo verdaderamente temible. A medianoche, desperté por costumbre, con el impulso de ir a comprobar cómo dormía. Al abrir la puerta de su habitación, la encontré durmiendo en paz. La luz de la luna bañaba su rostro sereno. En la mesilla de noche había un portarretratos con nuestra foto de la semana pasada en el parque de atracciones. Cerré la puerta con suavidad y regresé a mi cama. Esta vez, me tocaba a mí pasar la noche en vela.